de asistencia de los tertulianos, porque los que están aquí están disminuidos en número. Habíamos previsto que estuviera Rafael Mudito. Rafael Mudito sí, tiene 98 años, 98 años y pico. Y la hija me dijo que estaba ya, hoy estaba muy cansado, de noche me costaba venir y estaba un poquito mentalmente agotado, ¿no? Bueno, vamos a respetarlo. Una pena porque Rafael Mudito es de las mentes más preclaras que hay a nivel de memoria. De 98 años tiene una memoria impresionante. Lo que ocurre es que ya está mayor. Y la pena es que se nos van yendo y representantes de la memoria colectiva de la zona, se nos están yendo poco a poco. Hace unos días se fue... Se ha detectado una amenaza. Están con programas piratas. Bueno, digo que hace poco se murió una señora que estaba previsto que viniera, que es Olga, de la familia de los Loquitos, según lo recuerdo. O sea, murió hace poco. Luego, hace unos días, se murió Rafaela, que era madrina mía también, llano, que fue migrante de Venezuela, entonces se murió, también prevista. Bueno, pues se va desapareciendo toda la generación que guardaba la memoria, la historia, las costumbres y todo eso. Y nosotros como asociación lo que pretendemos es rescatar o recuperar esa memoria, evitar que se pierda. Y bueno, pues estamos en ese empeño. Por eso de los 6 que supuestamente tenían que estar aquí, les digo quiénes eran. Rafael Mudito, estaba también Roberto de Curí, el churrero, pues él vive un poco hacia su vida, vive en Barrio de la Salud y se va a tomar cortado aquí. Está malo, tiene traumatólogo. Yo le llamé esta mañana y dice que tenía traumatólogo. Bueno, fue una persona muy interesante porque fue un emigrante del Líbano con su familia, los primeros que vinieron a Tenerife. Y luego estaba también previsto que viniera María Rosa de la Asociación de Mayores de Cuatro Torres. No sé qué le pasó. Y Ernesto Suárez Concesión también, que resulta que tiene las rodillas muy mal. No puede caminar hace un par de días, que lo excusaron y tal. Estamos con esa situación. Teníamos 6, ahora quedan 3. A Juan Manuel Ropón, que es el que está en el medio, no estaba previsto que estuviera, estaba remolón ahora que no quería salir. Pero él tiene una memoria impresionante y sabe de los barrios juntos. Bueno, tenemos 3 tertulianos. Esteban Reyes, Amalia González y Juan Manuel Ropón. Lo que vamos a hacer, la estructura de la tertulia de hoy y la que vamos a tener en futuras ocasiones, va a ser lo siguiente. Primero encuadramos el tema en un contexto, digamos, más o menos científico, avalado por estudios y por investigaciones. En este caso, Luz Marina García Herrera, que es profesora de la universidad de la parte de la geografía, va a exponer un poco el marco en el que se produce aquella expropiación brutal en toda la zona del Cabo Llano, se destruyen los barrios y hay una diáspora y una expulsión hacia los barrios de la periferia. Ella explicará eso y a continuación cada tertuliano se presentará y explicará un poquito parte de su vida en los barrios. Y a continuación pues habremos terminado con las exposiciones y pasaremos al intercambio de opiniones, de contraste de opiniones, que hay opiniones diversas en distintas cosas. La historia está claro que a veces es según cómo la quieras mirar o según cómo te la presenten. A veces los datos parecen erróneos, a veces no son erróneos. Puede ser que las dos partes tengan razón incluso, pues depende de dónde te sitúes. Eso ocurre. Cuando nosotros hemos entrevistado a personas de los barrios, nos han dado opiniones sobre temas concretos
Y tú sabes a ciencia cierta que no es exactamente así, pero él lo vivió así. Entonces su visión tiene que contrastarse con otras y aclarar y al final sacar conclusiones los intelectuales o los investigadores. Bueno, vamos a comenzar. De entrada, la presentación de los tertulianos la van a hacer ellos mismos. Ellos van a decir quiénes son, cómo se llaman, los apellidos, de dónde procede, dónde vivieron, la edad que tiene, cómo se define, un poco eso, se presenta. Y la presentación de Luz Marina, yo ya la conozco cuando en un primer momento se empezó a escribir aquel libro de Lolitas Negras. Y a raíz de ahí surgió todo este proceso en el que estamos metidos. Pero no conozco mucho más de ella, sé que es una buena persona, una mujer muy animada y de estas emprendedoras y de estas mujeres valientes que pasarán a la historia seguramente. Pero la va a presentar alguien que la conoce mucho más, que es José Iván Bolaños, que fue García Bolaños. Bolaños González, que fue alumno suyo. Y bueno, pues ya empezamos, tú la presentas y cuando la presentes, cuando termine de presentarla, ya vamos a la presentación de ella. Vale, muy bien. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo en primer lugar, mi nombre es José Iván Bolaños, como ha comentado Tony. Quiero darle las gracias a él por haberme invitado a presentar a Luz Marina García Herrera, ¿no?, que es la ponente de esta tarde. Para mí es un auténtico placer presentarla a ella porque fue mi profesora cuando cursé la licenciatura de Geografía en la universidad y la verdad que es un honor poder, aunque sea dedicarle 3 minutitos a comentarles las cuestiones más importantes de su currículum, que obviamente es muy amplio porque tiene una dilatada experiencia investigadora, pero vamos a destacar algunos puntos. Hay que decir que la doctora Luz Marina García es catedrática de Análisis Geográfico Regional del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna. Como saben, el departamento está en el campus de Guajar, muy cerquita de aquí. Luz Marina ha estado de intercambio en varias universidades extranjeras, podríamos citar la Universidad de Baltimore y la Universidad de New Jersey. Además, ella es miembro del grupo de investigación Ciudad, Política y Sociedad de la Universidad de La Laguna y también colabora en el grupo de investigación de espacios críticos de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma del mismo nombre. En cuanto a la línea de investigación, ella ha participado en temas relacionados con procesos de producción del espacio urbano y sus implicaciones sociopolíticas, y además ha publicado diversas investigaciones, diversos trabajos relacionados con el procesos de gentrificación, crecimiento urbanístico, promoción urbanística, análisis del territorio, ordenación territorial, etc. Además, tiene una vinculación muy directa con la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que hoy nos ocupa, porque, si no me equivoco, su tesina y su tesis doctoral versaron sobre esta ciudad, dirigida por el profesor Eugenio Burriel de Orwell. Pues nada más, muchas gracias y repito, creo, bajo mi punto de vista, que es una gran oportunidad contar con esta investigadora esta tarde aquí. Muchas gracias. Si me permite, vamos a iniciar la presentación. Antes me olvidé decirles que ellos van a presentarse después de que Luz Marina exponga lo que tenga que decirnos. Después le preguntaremos a ellos, le haremos una pregunta concreta sobre temas muy especiales que lo hará Vicente, el moderador. Y ya va, cuando Esteban, ¿te puedes presentar? ¿Yo? Sí, sí. ¿Primero? Sí, sí. Di lo que quieras decir sobre ti, lo bueno y lo malo. Esto de todo un poco, ¿no? Bueno, todo ha sido bueno. Bueno, yo me llamo Iván Reyes Melián, nacido y criado en el barrio del Cabo. Nací en este solar que hay ahora, Altea,
al empezar el CEA, había una ciudadela que le decían el Palacio, mirando hacia el puente. Antes de estar el puente Cerrador, a la Reforma, ahí nací yo en esta ciudadela. Le decían el Palacio de Justicia, la llamaba la gente antigua. Ahí vivimos muchos años, después nos mudamos a San Sebastián 38, frente mismo de la Recoba. Ahí fue toda mi vida, la calle San Sebastián, la calle del Humo, la plaza San Telmo, la calle de la Noria, las Cuatro Torres. Sí, con 12 años trabajé en la Sociedad Cuatro Torres, que mucha gente ni la conoció. Y en fin, toda mi vida joven la pasé en este barrio. Y aún sigo viniendo todos los días al barrio. Luego en la hora de salud nos echaron, como los americanos, los indios para reserva. Y viajo todos los días a la Recoba, todos los días de la Recoba, a la calle de la Novia, todo. Este es mi barrio, el que me vio nacer y el que quiero con locura y sigo, vamos, sigo amando hasta la muerte porque sí. Porque es lo que soy, lo que sé, me lo dio el barrio Cabo. Las amistades, el cariño, el afecto de la gente, muchísimas cosas que este barrio tenía, muchas se las cargaron, ¿qué vamos a hacer? Lo único que nos han dejado de pie es San Telmo, bueno, mal, por lo menos eso. Nada más, a la que habla este muchacho. Bueno, yo me llamo Juan Manuel Ropón, fui funcionario, estoy jubilado y nací como Esteban en el entorno del barrio El Cabo, en la calle de Mejías. Ahora han denominado calle de Mejía un trozo de la parte de entre San Sebastián y las casetas azules del mercado. Corresponde aproximadamente como existía, era una calle pequeña de adoquines y de casas de teja y entre teja y alguna casa de 2 pisos. Cruzaba con la calle del Humo y por detrás estaba la plaza de San Telmo con la iglesia que actualmente es lo único que queda de resquicio del barrio, es decir, como un monumento al pasado. Está bien. Amalia. ¿Yo? Sí, tú. La más guapa que te sentaba ahí. Sí, señor. Mira, me llamo Amalia Rosario Valladares, nací en Los Llanos. Vivía en la plaza de Añaza, en la Ciudadela. Vivíamos mucha gente allí, éramos pescadores, ¿no? Y era una época mala, cuando la miseria y todo. Pero no tengo que hablar de la... No, todavía no. Si quieres parar, como no te preocupes. Ya terminaste. ¿Qué edad tienes tú? Pero que ninguno ha dicho nada que tiene. Esteban, dilo. Yo tengo 80. 62. Y yo 83. 84 voy ya. Como de la quinta mañana. Ya a ver si llego a los 100. Bueno, si les parece con esta presentación suficiente ya para que empieces. Pero no lo sé, de verdad que llega. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todos los que están aquí, que estamos compartiendo la intervención esta tarde, que le agradezco que estemos aquí de manera colectiva. Antonio, porque es el que me ha invitado y bueno, yo creo que es uno de los grandes animadores y luchadores por esta Asociación de Amigos de los Llanos. A los aquí presentes, amigos, conocidos y demás personas. Y bueno, yo me parece que hoy voy a tener como un poquito de pudor de hablar de lo que voy a hablar delante de personas que han vivido en los barrios. Yo tampoco es que sea una extraña, de pequeña viví en el entorno de la Concepción y fuimos también de los que salimos hacia la periferia, pero evidentemente me cogió un poco pequeña y entonces bueno, tengo recuerdos del sector, ¿no? Bueno, la primera cuestión que quería plantear es que las intervenciones urbanas pueden ser intervenciones que produzcan mejoras, que sean incluso muy creativas o que puedan provocar efectos bastante desafortunados, ¿no? Las intervenciones urbanas me refiero al planeamiento, a la remodelación o la renovación de piezas de la ciudad.
Y la idea central que les planteo ya de entrada y que intentaré después desgranar lo más coherentemente que pueda, pues es lo que va por ahí, de que el proceso que afectó al Cabo Los Llanos desde la década de los 50 en adelante, pues yo lo leo como la crónica de una desposesión, porque realmente fue una intervención municipal, o sea, el gobierno municipal tuvo una intervención pues bastante destructiva en estos barrios, y destructiva no solo respecto al paisaje urbano, en barrios que desaparecieron, sino que también supuso una destrucción en cuanto a los espacios de vida de los vecinos que habitaban en esos barrios. Y que pues un poco lo que les cuento es que efectivamente esa desposesión de su espacio de vida, pues para algunos también significó que se quedaron sin sus, digamos, actividades de sustento, y también por otro lado pues les dificultó la realización de sus actividades cotidianas. Vamos a ver si vamos bien. Bueno, la imagen que está arriba, no sé si con las luces se ve bien, pero bueno, la imagen es muy actual, por lo tanto no requiere mayor cuestión. Es una imagen de lo que es en la actualidad, pues desde el antiguo basurero municipal o Impalmetus, la zona del Parque Marítimo. Yo creo que para esa fotografía son... Bueno, de lo que hoy constituye el segundo centro urbano de Santa Cruz, centro terciario, institucional y residencial. Y que buena parte de este segundo centro pues se ha construido en los últimos años del siglo XX y primeros del siglo actual sobre el espacio que antiguamente ocupó el barrio de Los Llanos. Es un proceso bastante largo y, digamos, en ese sentido, pues es lo que intento exponer en esta presentación, que he estructurado en 4 partes. Primero, pues, digamos, una caracterización de los barrios del Cabo, Los Llanos y el entorno de la Concepción, pues un poco caracterizando el barrio y los habitantes que tenían o que vivían en esos barrios. Posteriormente, pues introduciré la presión de la renovación urbana que se produjo con la aprobación del plan parcial de la Avenida Marítima, y que los efectos, uno de los efectos importantes de ese plan de la Avenida Marítima fue precisamente la desposesión del espacio de vida de los vecinos de estos barrios. En tercer lugar, como diríamos resultado de ese, diríamos, proyecto de renovación, pues se produjo una desaparición física de los barrios. Los Llanos prácticamente dejó de existir, y luego ahí se inició, una vez que los vecinos se dispersaron por la periferia, pues se inició lo que llamo un proceso de invisibilización vecinal. Luego hablaré. Y por último, pues me referiré a lo que me parece que es el momento actual en cuanto a la organización de los vecinos, que es el intento de recuperar su historia de manera pública. Es decir, digamos, superar esa invisibilización y pasar a, digamos, dar a conocer su historia públicamente. Bueno, la primera cuestión, situar los barrios. Aquí ven ustedes el Cabildo y la Plaza de España. Y si nos movemos de la Plaza España al Cabildo hacia el Barranco de Santos... yo estaba localizando, estoy buena yo. El Cabildo y la Plaza de España, y si nos movemos hacia el Barranco de Santos, encontramos aquí la antigua fábrica de electricidad, que estaba ya en el entorno de la Concepción, y este sector que era el entorno en torno a la iglesia de la Concepción. En esta segunda foto lo que tenemos aquí es el inicio del barrio de Los Llanos, iría en esta dirección, y entre ambos, entre el entorno de la Concepción y Los Llanos, que se desarrollaba entonces el barrio del Cabo.
barrios, que estaban los tres localizados en la fachada marítima, compartían algunos rasgos, como es el hecho de que tenían unas condiciones sociales y espaciales un tanto adversas. Ahora bien, no todos los barrios compartían, diríamos, esas condiciones con la misma intensidad. En el caso del entorno de la Concepción siempre, bueno, fue el núcleo fundacional de la ciudad, el núcleo histórico. Ahí en algunos siglos se ubicó una clase acomodada y por lo tanto existían algunas mansiones de cierto porte y valor arquitectónico. Y el barrio, lo que vamos a llamar el barrio de la Concepción, pues de alguna manera siempre fue parte del centro urbano, aunque luego con la operación de renovación se quedó muy deteriorado, muy degradado, pero digamos su localización pues ha sido formar parte del barrio, del centro urbano. De hecho, pues está en uno de los lados, ¿no?, del Barranco de Santos, que siempre ha sido una divisoria dentro de la ciudad. La zona del Cabo, pues es una zona, tanto la zona del Cabo como los Llanos, pues ahí sí que son barrios que tenían unas condiciones en cuanto a sus inmuebles, que eran básicamente casas terreras y ciudadelas, pues en buena medida era, diríamos, unos inmuebles bastante deteriorados, digamos, no con todos los servicios, y de alguna manera el grueso, el conjunto de estos barrios pues compartían unas condiciones materiales bastante adversas, ¿no?, bastante poco afortunadas. Por ejemplo, además del deterioro de las edificaciones, pues por ejemplo en algunas zonas se producía un cierto hacinamiento, una enorme densidad en las viviendas. Sobre todo en el caso de los Llanos, que era de los tres barrios, el barrio donde se producía un mayor hacinamiento, mayor número de personas por habitación, que superaba con mucho el conjunto de la media. Además se trataba básicamente de barrios donde las 3/4 partes de la población vivían alquiler. Estaba en arrendamiento, o sea, no poseían su vivienda, sino que estaban en alquiler de inmuebles que eran propiedad de un conjunto de propietarios que, por lo que hemos podido explorar pues en los libros de actas y en, digamos, todos los datos que apuntan a la expropiación, pues había una cierta concentración de la propiedad en unos pocos propietarios que tenían un gran número de inmuebles en la zona. A estas condiciones, diríamos, en cuanto a la habitación, pues se une que el entorno espacial de los barrios tampoco era un entorno muy favorable, porque los residentes se veían afectados por la vecindad de actividades molestas y en algunos casos peligrosas, como era la vecindad de la fábrica de gas, las instalaciones de la compañía de la refinería de petróleo, la asistencia de industrias químicas, actividades molestas también, como las fábricas de salazones, las fábricas de jabón, etcétera, etcétera, pues que generalmente son el tipo de industrias y de actividades que la ciudad suele instalar, poner en el borde de la ciudad, ¿no?, en los bordes urbanos. En el caso de los Llanos, como me comentaban los vecinos, pues además se encontraban, diríamos, afectados por la existencia de un tubo, un oleoducto, que trasladaba el combustible pues desde la refinería hasta el muelle para la carga de los barcos, y también el hecho de que al lado del barrio se encontraba el basurero municipal y por lo tanto los camiones de transporte tenían que pasar por el barrio con toda la carga, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso planteaba que se trata de unos barrios donde las condiciones sociales y el entorno espacial, pues diríamos, presentaba unas condiciones no muy favorables.
Respecto a quienes habitaban en estos barrios, las características laborales fundamentalmente de los residentes, utilizando la documentación del Plan Parcial de 1958, ya en el plan se señalaba que estos barrios alojaban pues, a la casi totalidad de los trabajadores de la industria y del puerto. Y analizando ese inventario de familias, pues resulta que la mayoría eran lo que entonces se llamaba jornaleros, trabajadores del puerto, obreros industriales, trabajadores de la construcción, y a ese grueso de población pues se unía también un pequeño grupo de empleados que trabajaban bien en las oficinas de las consignatarias del puerto, etcétera, o también en el comercio minorista. Cierto es que también aparece un grupo de artesanos, por ejemplo, panaderos, cigarreros, zapateros, etc. Y los pescadores que aparecen radicados exclusivamente en los llanos, pero que también representaban pues, un porcentaje en este conjunto de trabajadores. Y en la documentación del Plan Parcial del 58 se menciona explícitamente a los cambulloneros, que en ese caso pues, identifican o mencionan a 17, el número de cambulloneros que identifican es 17, y bueno, todos sabemos, ¿no?, del papel que el cambullón en épocas de escasez, en una economía autárquica, pues desempeñó en Santa Cruz. Y bueno, todo esto tiene que ver con el hecho de que pues Santa Cruz desde su fundación se desarrolló en torno a la actividad del puerto, ¿no? El puerto ha sido la base económica de la ciudad. El puerto y el comercio asociado a los pasajeros del puerto. Bueno, pues sobre estas áreas se produce una presión por su derribo y su, diríamos, renovación, una vez que se aprobó el primer Plan General de Ordenación de la ciudad, que se aprobó en 1957. Y este primer Plan General que ordenaba el conjunto del municipio de Santa Cruz, pues en lo que tiene que ver con la ciudad existente, lo que entonces había, se desarrollaba a través de varios proyectos de reforma interior. ¿Qué quiere decir esto de reforma interior? Pues que proyectos que lo que hacían era intervenir sobre la ciudad que ya existía y que en el caso de este plan general pues suponía lo que podríamos llamar operaciones de cirugía en el sentido de extirpar calles, extirpar barrios y proceder a instalar nuevos usos y nuevas morfologías en ellos. Por lo tanto, este plan básicamente para la ciudad existente lo que proyectaba eran operaciones que podríamos llamar de cirugía. Y en el frente marítimo, que es el que va a ordenar y desarrollar el plan parcial de la avenida marítima, pues un año después de que se aprobara el plan general, el plan parcial se aprobó en 1958, y lo que propone ese plan parcial es crear un segundo polo de carácter comercial e institucional en todo el litoral, por lo tanto afectando a todos estos barrios que antes estaba señalando. La razón de proponer esta creación de un polo comercial e institucional a lo largo de toda la fachada marítima, que suponía remodelarla, es que desde el gobierno municipal se estaba intentando impulsar la actividad comercial y la actividad turística. A mediados de los años 50, pues se había ido produciendo un repunte, un aumento del tráfico de pasajeros y de turistas en el puerto, y desde el ayuntamiento se planteó que la política, diríamos, municipal que querían desarrollar era
convertir Santa Cruz en una ciudad turística y también en una ciudad con un importante sector comercial. Y bueno, pues eso en principio era una formulación bastante temprana respecto a lo que luego ha sido en otras ciudades, ¿no? Ahora bien, para que ese propósito de crear una ciudad comercial y turística fuese viable, pues era necesario reorganizar la ciudad tal como existía. Y precisamente eso es lo que colocó una presión sobre los barrios urbanos situados en el litoral para su renovación, es decir, para ser sustituidos por usos de carácter comercial, de carácter representativo, de carácter de ocio, etc. Esto que ven ustedes aquí es un plano que nos muestra los usos que el plan parcial de la Avenida Marítima proyectó para todo lo que era el centro de Santa Cruz. Aquí, entre la Avenida Marítima y la calle Bravo Murillo, este sector en gris, se proyectaba como una importante área comercial. Ahí se iba a instalar el principal comercio y la calle Bravo Murillo iba a ser un eje fundamentalmente comercial. ¿Por qué? Pues porque estaba próximo al puerto y por lo tanto se trataba de atraer turismo y desarrollar el comercio. Por encima, este sector en un tono azulado verdoso, este de aquí, era el área básicamente pues entre la Concepción y el barrio del Cabo, más o menos, de ámbito. Aquí lo que se quería poner era lo que se denominaba un centro cívico, que tenía que ver con edificios institucionales y edificios representativos. Y entrando hacia el interior de la ciudad, más o menos por Ramón y Cajal y la prolongación de Ramón y Cajal, esta zona en rosa, era una zona donde se destinaba y se programaba la construcción de nuevas viviendas para alojar a la población afectada por el plan, por la remodelación que el plan iba a suponer. Ahora bien, las viviendas que se iban a construir aquí, que vean ustedes que están ya situadas dentro digamos, del centro urbano, estas iban a ser las viviendas de mayor categoría. O sea, había viviendas de primera, de segunda y de tercera categoría. Las demás categorías, la de mayor categoría, eran las que se iban a construir aquí. Bueno, y si nos movemos desde la Plaza de España en dirección a Los Llanos, pues tenemos que aquí en la costa, ven ustedes este área en marrón, era un área que se programaba para área de deportes náuticos, que nunca llegó a realizarse, pero era lo que planteaba el plan. Y justamente donde estaba Los Llanos, este triángulo verde, se destinaba a zona de ferias y exhibiciones. Justamente encima ven ustedes este triángulo, que además se los he resaltado en amarillo. Este triángulo, en el plan, se establecía como una reserva para espacio libre, pero también se mencionaba explícitamente que se contemplaba la posibilidad de que aquí, en este triángulo, se pudiesen construir viviendas para la población afectada por el plan. Y de hecho, es lo que pues en algún momento la Cofradía de Pescadores de Los Llanos estuvo reivindicando, ¿no? Y a partir de aquí, pues lo que tendríamos era la zona de transición de la industria y de la industria. Recuerden que aquí estaba pues ya la CEPSA, la fábrica de gas, etcétera. Bueno, la cuestión, por lo tanto, es que a través de este plan suponía derribar, demoler lo que ahí había y sustituirlo por nuevos usos y nuevas edificaciones.
De hecho, una de las cuestiones que planteaba el plan era una gran volumetría, edificios muy elevados. Y no se aprobó el plan porque desde como la Comisión Central de Urbanismo, desde el Gobierno Central, se consideró que ese volumen era excesivo y se pidió que se rectificara el plan. Lo que pasa que este plan, diríamos, yo creo que desde que nació, pues empezó a ser un plan lento, retrasado, incompleto, de manera que eso se planteó pues, cuando se presentó el plan en el 58 y hasta prácticamente la década de los 70 no presentó el ayuntamiento esa modificación del plan de la Avenida Marítima. Por lo tanto, un problema serio, ese exceso de volumen que presentaba el plan y que se pidió que se transformara. Y luego la otra cuestión que también quería señalar es cómo inicialmente el plan contempló el realojo de la población afectada en zonas céntricas, próximas a los barrios afectados. Pero eso que aparece en la primera formulación del plan, pues a medida que se fue, diríamos, poniendo en práctica, eso se fue desvaneciendo, eso se fue olvidando. Y de hecho, el ayuntamiento pasó de considerar esa posibilidad a, posteriormente, pues, desalojar a los vecinos y trasladarlos hacia la periferia. Bueno, una cuestión que me parece importante es destacar que la reforma que planteaba el plan de la Avenida Marítima era una operación de envergadura por todo lo que afectaba, territorio, inmuebles, vecinos, lo que suponía también en cuanto al coste. Por darles unos datos, el plan se extendía por una superficie de más de 40 hectáreas y significaba la eliminación de muchas calles, la expropiación de más de 500 edificios, es decir, más del 5% de todos los edificios de la ciudad, de 264 pequeños negocios y el desahucio de más de 1.200 familias, que más o menos significaba una población de 5.500 habitantes, es decir, un 8% de los hogares de la ciudad de Santa Cruz. Por lo tanto, digo, es una operación de envergadura y que el ayuntamiento pues, no tuvo nunca los recursos suficientes para realmente llevarlo a cabo, ¿no? Pero sí que empezaron las expropiaciones de inmuebles, en el caso de los llanos, que un poco lo tomo como paradigma o como ejemplo, porque considero que lo que había ocurrido más o menos es generalizable a los otros barrios. Pues las expropiaciones de los llanos comenzaron entre finales de los 50 y, según me comentaban los vecinos, la última oleada de desalojados fue en el año 73. Significó que a las primeras familias pues las mandaron a las barriadas recién construidas de San Pío X y de La Salud. En fases posteriores enviaron a grupos de vecinos a las barriadas de Cuesta Piedra, Somosierra, Santa Clara y Juan 23, y los desahuciados en último lugar pues se les ubicó ya en Ofra, estaba ya construyéndose el polígono de Ofra en el grupo de Chirizay. Y lo que quiero resaltar con esto es que el resultado de todas esas expropiaciones y expulsiones de vecinos es que esos barrios fueron vaciados demográficamente. Se produjo un vacío demográfico, que es lo que les muestro en el cuadro que aparece ahí. Entre 1955 y 1980, el barrio de Los Llanos, que tenía más de 3.000 personas, pues prácticamente desapareció. Se quedó en... ¿Apuntaré o no apuntaré? Aquí, menos de 200
personas. El barrio del Cabo, exactamente lo mismo, tenía más de 2.400 habitantes, se quedó en los 200 habitantes. Y el núcleo de la Concepción sí que fue el más afortunado, tenía unos 1.600 habitantes y prácticamente se redujo a la mitad. Cuando entrevistaba a vecinos, pues ciertamente me comentaban que consideraban que el traslado a esa vivienda nueva, pues en cierta medida era una mejora, porque suponía una vivienda nueva, suponía agua corriente, electricidad en la vivienda, etcétera, etcétera. Pero desde luego lo que sí a mí me ha llamado la atención desde que empecé a aproximarme a este tema es el potente sentimiento de pérdida del lugar que ha pervivido, pues fíjense que ya llevamos casi medio siglo desde que estamos hablando de este proceso, ¿no? Los vecinos se resistieron al desalojo, y no solo se resistieron al desalojo, sino que llevaron a cabo alguna acción de la que no se encuentra constancia escrita. Revisamos los periódicos en un periodo largo y no hay constancia escrita, pero los vecinos me comentaban que llevaron a cabo una acción, una manifestación, desde los llanos hasta el ayuntamiento, pues reivindicando que les construyeran las viviendas en el terreno próximo al barrio. Eso solo figura en la historia oral, como así, en la historia escrita, en los periódicos, etcétera, pues eso no aparece, ¿no? Bueno, y estas expropiaciones y expulsiones, pues realmente lo que yo planteo ahí es que supuso para estas personas una desposesión de su espacio de vida. Y me parece que la manera, digamos, más clara que he encontrado de transmitirlo es lo que me decían algunas de las personas entrevistadas. Porque yo iba a la Recoba, venía, iba para aquí, para allá, todo andando, y allí había que coger una guagua. Yo también, es que teníamos todo aquí, teníamos la playa, los colegios, porque resulta que yo, por ejemplo, estaba aquí en la Escuela del Cabo. Íbamos al colegio, volvíamos caminando y nos veníamos a bañar a la playa. Es decir, lo que estoy planteando aquí es que un buen número, pues tanto de propietarios como de regentes de establecimientos e incluso los pescadores, pues perdieron sus fuentes de sustento. Los pescadores anduvieron trasladando las playas, ¿no?, a lo largo de diversas ensenadas hasta que, pues lo último, están en la playa de la Hondura, si no han cambiado, ¿no? Y por otro lado, hay que tener en cuenta, diríamos, las condiciones de las barriadas periféricas a las que los trasladaron, que en aquellos años era simplemente construir inmuebles, construir viviendas, pero donde no existían servicios, no existían parques, la accesibilidad era muy problemática a través del servicio de guaguas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo eso supuso, diríamos, una dificultad de accesibilidad a empleos, a bienes, a servicios. Por ejemplo, para las mujeres dificultó en gran medida la realización de las tareas del hogar y de la familia, el traslado de niños, etc. Y por supuesto también en algunos barrios, por lo menos en el caso de los llanos, pues existía un tejido asociativo bastante activo. Estaba el equipo de fútbol, estaba la sociedad de regla, estaban diferentes, digamos, entidades de relación y de comunidad que resultaron pues dislocadas con ese traslado a la periferia. Y sin embargo, pues de manera no inesperada, los vecinos reaccionaron al tiempo una vez que habían sido trasladados y empezaron a reivindicar su derecho al lugar de una manera, diríamos, un poco visible, pero que han mantenido a lo largo de todos estos años. Bueno, la otra cuestión es que, que está relacionada con lo mismo, es que de las reformas que planteaba el plan, hubo una que se proyectó y se realizó pues casi inmediatamente. No sé si ustedes recuerdan, los mayores sí recordarán, el plan del cuadrilátero. El
tiene que sonar en Santa Cruz, el plan del cuadrilátero, que fue la remodelación de las calles de San José, Villalbarba, Valentín San, etcétera, etcétera, que era el antiguo centro comercial de Santa Cruz. Por eso digo que a ese centro comercial se le planteaba crear otro segundo en Los Llanos. Pero se fue una remodelación que se hizo rápidamente. En cambio, los otros proyectos de reforma interior, pues unos ya se hicieron a finales del siglo XX y en especial el plan parcial de la Avenida Marítima, pues realmente tuvo que esperar a la última década del siglo XX y primeros años de este siglo para que realmente se llevara a cabo, ¿no? Y durante todo este tiempo, ¿qué pasó? Pues teníamos barrios donde las viviendas no eran de muy buena calidad, ya decíamos que estaban muchas deterioradas, etcétera, que dejan de estar habitados y que por lo tanto experimentan un proceso de deterioro y todo ese conjunto de la ciudad, todo ese ámbito de la ciudad se va desvalorizando, va perdiendo valor porque era una zona pues degradada, sin comercio, sin habitantes, sin vida. Pues justamente esto es lo que muchos investigadores han identificado como las características que se repiten en las áreas que luego van a ser ocupadas por, diríamos, grupos de mayores ingresos, más pudientes. Es lo que se habla de la gentrificación urbana, ¿no? Áreas populares que pasan a ser ocupadas por grupos de clase media o media alta, en el caso de Santa Cruz, clase media, algo de clase alta. Bueno, a ese periodo de degradación y de deterioro le siguió, a partir de que se aprobó el segundo Plan General de la Ciudad, que se aprobó el Plan General de Ordenación de la Ciudad de 1992, cuando ese plan se aprobó, significó que en todo ese sector se produjo una activa dinámica inmobiliaria de compra y de venta de terreno. Porque ahí pues el ayuntamiento había hecho un acuerdo con CEPSA para recalificar parte de sus instalaciones industriales en suelo urbano. Una operación muy lucrativa para CEPSA. Por lo tanto, toda la zona, desde la Concepción a Los Llanos, a partir de los años finales del siglo XX y primeros del siglo XXI, hasta que se produce la crisis de 2007, pues experimentó una dinámica inmobiliaria bastante intensa. De hecho, Los Llanos fue el sector más caro en precio de metro cuadrado de suelo, precio de metro cuadrado construido en la ciudad en esos años, superando la ciudad jardín, etc. Pero ahí se advierte una situación diferencial, por ejemplo, entre el ámbito de la Concepción y el ámbito de Los Llanos. Mientras en el ámbito de la Concepción lo que se produjo es la rehabilitación de viviendas, tanto municipales como privadas, porque fueron financiadas con los fondos de un plan urban, y yo siempre digo que plan urban no programa urban, porque eso no era un plan, era un programa, y eso era su nombre, no había ninguna planificación, eran fondos para realizar unas actividades de mejora. Entonces, el programa urban, con dinero europeo, se aplicó a la zona de la Concepción y el centro comercial. Y por lo tanto, ¿ahí qué se hizo? Pues ahí que habían pervivido muchos de los edificios, solo que habían estado sin uso, y el ayuntamiento en algún momento dijo, voy a meter los grupos del carnaval, ¿no? Que todos conocemos allí. Pues ahí lo que se hizo fue rehabilitar o restaurar fachadas. Pero en cambio, en la zona de Los Llanos, ¿cómo vamos? Aquí, en la zona de Los Llanos, el protagonismo por completo lo ha tenido la iniciativa privada. Y la iniciativa privada aquí lo que ha buscado es pues, producir edificios elevados, muy caros, y por lo tanto que, digamos, aporten importantes beneficios a las grandes promotoras nacionales, que fueron las principales promotoras nacionales las que construyeron Los Llanos.
Valle Hermoso, Urbi, Ferrovial, etcétera, etcétera. Y el resultado es completamente diferente, porque allí lo que tenemos es pues, una arquitectura, diríamos, carente de una buena estética, carente de diferenciación cultural y, diríamos, carente de conexión con el pasado. Por lo tanto, incluso al cabo de los años, la actuación en los dos ámbitos fue muy distinta. Bueno, y la desaparición de los barrios abrió una larga etapa que yo he llamado de invisibilización vecinal, y que ustedes me pueden discutir, pero bueno, es lo que a mí me ha resultado como más próximo a lo que me parece que ocurrió, porque prácticamente la vida que habían vivido en esos lugares, la vida de esos vecinos, la existencia de esos barrios quedó oculta al resto de los habitantes de la ciudad. Y de hecho, yo me aproximé a ese sector buscando una cosa y me encontré con la historia de las expropiaciones de los llanos. Quiero decir que lo normal en Santa Cruz es que no se haya conocido que ahí estuvieron esos barrios, que ahí estuvieron esas personas y qué pasó con esas personas, ¿no? Bueno, pues los antiguos residentes han continuado reivindicando el derecho a lo que consideran su lugar y han ido desarrollando prácticas de reapropiación del espacio, en muchos casos simbólicas, lo que les pongo aquí. Esto yo lo considero que es una reapropiación simbólica de su antiguo espacio, de su barrio, porque, según me han dicho, a partir de los años 80 empezaron a reunirse otra vez para recuperar la celebración de la fiesta de la Virgen de Regla, que antes celebraban por Patio Santa Catalina, etc. Y a través de, digamos, la ermita de Regla como catalizador de reunión, empezaron a salir con la Virgen y a recorrer, diríamos, los trazos, ¿no? Digamos, los rastros de donde estuvo su antiguo barrio. Lo que llaman la misa de los llantos, ¿cómo era? La misa de los besos y los llantos. De los besos. De los besos y los llantos, ¿no? Porque decía también que lloraban la misa de los besos y los llantos. Porque es como el reencuentro anual de todas esas personas que han mantenido esa vinculación a lo que consideran su lugar. Que muchos de los entrevistados decían, es que yo soy llanero. O sea, siguen identificando un sentimiento de identidad, de vinculación al barrio de los Llanos, y aunque vivan en Chinisay, siguen definiéndose como llaneros, ¿no? Y también unos ciertos vínculos de comunidad, porque tienen que tener un conjunto de lazos que les haya permitido que después del boca a boca de que iban a celebrar la fiesta de la Virgen de Regla, lo hayan seguido manteniendo pues, desde los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Y por otro lado, pues también ese hecho de que los llaneros pues sigan, por así decirlo, apropiándose de esa área de la ciudad en la que trasladan la Virgen, pues ahora hasta el Parque Marítimo, pues constituye también una manifestación de su reclamación al derecho a la ciudad, a formar parte de la ciudad, ¿no? De la que fueron expulsados. Yo creo que aquella imagen que está allí, aquella foto, aquella foto a mí me resulta muy expresiva de lo que les decía antes, ¿no? Porque creo que muestra esa importancia de la creación de esa área de ocio comercial institucional representada ahí con el auditorio y la invisibilización de lo que había ahí con la ermita de Regla empequeñecida, ¿no? Al lado de ese gran equipamiento cultural. Y termino en lo que me parece a mí que esa resistencia por parte de los vecinos al olvido, a su invisibilización, y que lo han llevado, como digo, porque me parece que es muy de destacar a lo largo de 4 décadas o más de 4 décadas, pues me parece que ha entrado en una nueva etapa,
que es la etapa que les hablo ahí de la recuperación de la historia pública. Desde mi punto de vista, han pasado de ese mantenimiento de la memoria colectiva y de apropiarse de manera simbólica del espacio a una propuesta transformadora de esa invisibilización, que es la idea que ellos tienen de que sea posible construir la historia de sus barrios, la historia pública de sus barrios. Pues, por ejemplo, el caso más claro, el proyecto que nos reúne hoy aquí, del que Antonio ha sido pues, alma mater, ¿no?, de Salvemos la Historia de los Barrios Antiguos. Yo aquí solo resaltar lo que me llama la atención de este proceso, y es la importancia del lugar para las personas que lo habitan, la importancia de la identidad en el sentido de vincularse a ese lugar, la importancia del sentido de pertenencia que las personas desarrollan con los ámbitos de su vida cotidiana, aunque ya no lo sean, pero lo fueron. Bueno, pues nada más. Gracias a los vecinos de estos antiguos barrios. Antes de que Vicente le dé entrada a los tertulianos, sí me gustaría comentarte una cosa, Luz Marina, que es que ese proceso parecido al proceso de los llanos con la Virgen del Rey se ha ido produciendo con San Telmo, con el barrio del Cabo. Se ha ido produciendo. Y hay también esa apropiación simbólica. La única más antigua de Santa Cruz. Sí, sí. San Telmo. Sí, no, lo que no conozco es ese proceso de que se ha producido lo mismo. Sí, sí, se sigue produciendo. Después de 29 años cerrados, se armó. Desde la mesa tenían temas cerrados, solamente Juan Manuel Rocó, que hable de lo que quiera. Bueno, yo quisiera abundar un poco en lo que dijo la tertuliana antes del silencio o de la resistencia de los vecinos al desalojo hacia zonas exteriores de la ciudad, como fueron las barriadas, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es la época en la que fue el desalojo. Empezó en los años 50 y acabó en los 70 y pico. En esa época todavía estaba la dictadura, y entonces ahora es muy fácil la libertad de expresión. En ese tiempo el ayuntamiento era una institución digamos poderosa, porque era lo oficial y no digamos el gobierno, ¿no?, pero por lo menos la institución local, que era el ayuntamiento. Entonces todas las normas, todo lo que se dictaba desde el ayuntamiento, había que agacharse la cabeza y decir: ¿para dónde voy? ¿Para Tacoronte? Pues me mandan para Tacoronte, aunque los vecinos no estaban de acuerdo con esos traslados, porque hay que tener en cuenta que los traslados esos no llevaban consigo una manera de convivir normal, digamos, como era el poner unos colegios, poner unos centros educativos o unos centros de esparcimiento, unos mercados. Todo eso fue artificial, es decir, los mandaron a Santa Clara o a San Pío, digamos, uno de los ejemplos, y ahí no había sino Mondo y Lirondo, los bloques. San Pío, por ejemplo, yo recuerdo de niño que no había en el suelo, era pintado el suelo con unas rayas. Ese era el suelo de las habitaciones, vamos, lo más precario que podía haber. Santa Clara, un término parecido. La convivencia no se daba como se estaba dando en los barrios, era muy dura la convivencia en el barco, por ejemplo, en el Santa María, que llamaban uno de
de los bloques enormes en Santa Clara, ahí la convivencia era muy dura. Toda esa serie de cosas, aparte del desarraigo que se llevó consigo el traslado, fue muy fuerte para los habitantes de la zona, ¿no? Y entonces quedó en el corazón de cada uno que allí no pertenecían, ellos eran como casas dormitorio. La gente iba a trabajar y allí iba a dormir, pero su corazón estaba en el barrio Los Lagos o en el barrio Los Llanos. Esa situación fue muy difícil para sus habitantes, entonces, y llevó hasta los 80.